se invita al abogado y PhD Gustavo Silva, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Por favor, se lo invita a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, doctor, puede comenzar con su intervención. Bien. Buenas tardes con todas, con todos. Presidenta de la Asamblea Nacional, autoridades de la Asamblea Nacional, asambleístas, público en general. Dividiré mi presentación en dos partes, una conceptual y una procedimental. Antes de empezar, quiero hacer una breve introducción. Y quiero recoger las palabras de dos grandes maestros. El primero es Kelsen, que en su famosísimo libro La teoría pura del derecho decía: todo Estado es Estado de derecho. Decía, no puede haber Estado sin derecho. Y otro maestro, Elías Díaz, padre de la filosofía del derecho española del siglo XX, en cambio decía lo contrario, decía, no todo Estado de derecho es tal cosa. Y Elías Díaz sostenía eso, contrariamente a lo postulado por Kelsen, porque decía que para que un Estado de Derecho sea tal cosa, pues tenía que haber el compromiso de las instituciones por respetar precisamente ese derecho. En ese sentido, quiero que enmarquemos el razonamiento, la reflexión que vengo a presentar el día de hoy ante ustedes. A nivel conceptual, el artículo 419 de la Constitución de la República establece cuáles son las causales por las cuales se requiere aprobación de la Asamblea Nacional cuando hay que ratificar un tratado o acuerdo internacional. Y sabemos que son 8 causales, que me permito recordar. Primero, se refieren a materia territorial o de límites. Segundo, establezcan alianzas políticas o militares. Tercero, contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. Cuarto, se refieran a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Quinto, comprometan la política económica del Estado establecida en un Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras, internacionales o empresas transnacionales. 6, comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Y 8, comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético. Estas causales no deben leerse aisladamente, tienen que leerse en su conjunto y no solamente en relación con las causales establecidas en este artículo 419, sino con todo el texto constitucional en su integralidad y además con las leyes que regulan la materia. En ese sentido, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿en qué consiste una alianza militar? ¿Hay respuesta para esto? Sí, hay respuesta. El dictamen 723 TI/23 de la Corte Constitucional razonó sobre cómo entender en qué consiste una alianza militar. Y dijo la Corte en ese dictamen, bueno, una alianza militar consiste en todo lo que implique, 1, la realización de actividades militares o bélicas para afrontar amenazas propias de conflictos armados. 2, la creación de una estructura orgánica mínima. Y 3, la participación conjunta de miembros militares de los dos países para responder a amenazas de carácter militar. Eso constituye una alianza política o militar. Ahora bien, parecería que eso todavía sigue teniendo un poco de vaguedad. Ahora, para poder ir cerrando y concretizar el asunto, tenemos que leer estos parámetros que ha dado la Corte Constitucional en relación con algunos conceptos que son importantes. El de soberanía, en un sentido contemporáneo, el de integridad territorial y el que implica amenazas de carácter militar. Bien, recordemos que el Plan Específico de Defensa de 2019 a 2030 del Estado ecuatoriano reconoce que las amenazas que atentan contra el Estado ecuatoriano son las agresiones armadas perpetradas por los grupos irregulares armados, la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el narcotráfico, la explotación ilegal de los recursos naturales, los ciberataques a la infraestructura crítica del Estado, entre otros. Esto claramente tiene relación
con la causal número 2, la causal número 1 y la causal número 4 del artículo 419 el artículo 419 de la Constitución. Bien, ahora, para que nosotros podamos identificar si es que es necesario que la Asamblea se pronuncie o no se pronuncie aprobando o no un tratado o acuerdo internacional, hay que identificar dos ideas claves. La primera, la de amenazas militares tradicionales, y la segunda, la de amenazas militares no tradicionales. La primera se enmarca en lo que consideramos tradicionalmente un ataque militar o una guerra, mientras que las segundas tienen que ver con lo que acabé de leer respecto del Plan de Seguridad del Ecuador para el 2019 al 2030, es decir, crimen organizado transnacional y todas estas otras formas de agresión que usualmente se combaten también desde una lógica militar. Bien, ahora, en ese escenario y en ese contexto, un acuerdo de este estilo implicaría primero el otorgamiento de permisos para la actuación de efectivos policiales o militares extranjeros en el territorio nacional, y eso requiere la evaluación también a la sujeción de esos policías o militares extranjeros al control por parte de las autoridades nacionales. Segundo, la operación de vehículos marítimos, aéreos o terrestres operados por una fuerza armada extranjera o policía sobre el territorio nacional. Y tercero, la construcción de infraestructura operada por fuerzas militares o autoridades de otro estado o el uso de recursos naturales sin restricciones, entre otras disposiciones. Como les venía diciendo, estos elementos se relacionan directamente con los numerales 1, 2 y 4 del artículo 419 de la Constitución. ¿Por qué he planteado la cuestión de orden normativo y conceptual digamos, en este sentido? Porque estarán ustedes pensando a lo mejor en el dictamen número 9-23-TI/24 de la Corte Constitucional, en el cual la Corte indicó a la función ejecutiva que no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional respecto del acuerdo entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Pero ojo, aquí quiero hacer un llamado a la reflexión constitucional. ¿Por qué? Porque este dictamen, primero, no es un precedente en sentido estricto. Eso significa que la Asamblea y tampoco la Corte está obligada a seguir lo que allí se decidió. Cada acuerdo y cada tratado internacional tiene que ser revisado y examinado en su individualidad. Segundo, el pronunciamiento de la Asamblea tiene que darse después de que la Corte decida si es que cabe o no cabe, es decir, hay un procedimiento. Ese momento, respecto del caso en cuestión para el cual me han invitado el día de hoy, no es tal. Tercero, en el momento en el que se autoriza al presidente a firmar acuerdos o tratados internacionales, esa no es una cuestión que arbitrariamente se le ha otorgado de algún lado al presidente, eso está en la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el presidente es absolutamente competente para firmar un acuerdo o un tratado sin requerir previa, ojo con esto, previa autorización, respaldo o autorización de la Asamblea Nacional. Y con esto conecto a la segunda idea, que era la de orden procedimental. Bien, ya sabemos todos cuáles son las 8 causales establecidas en el artículo 419 de la Constitución para que la Asamblea proceda a la aprobación de un tratado de acuerdo internacional. Ahora, si nosotros nos fijamos en los artículos 107 y 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, vamos a notar lo siguiente. En el procedimiento tenemos que primero es la función ejecutiva la que tiene la competencia, como dije antes, de decidir si firma un acuerdo o un tratado internacional. Ante eso no requiere autorización, aprobación ni respaldo de ninguna otra función del Estado. Una vez hecho eso, el tratado o el acuerdo tiene que ir a la Corte Constitucional, ese es el segundo paso. La Corte Constitucional decidirá si el acuerdo requiere ratificación, y para que esa ratificación se dé, debe, digamos, operar la aprobación de la Asamblea, o decidirá si es que el acuerdo no necesita aprobación de la Asamblea y el presidente puede ratificarlo él mismo. Bien, ese procedimiento tiene que respetarse de forma muy estricta, y por eso empecé hablando de Elías Díaz y de Hans Kelsen. Bueno, ¿por qué? Porque si la Asamblea Nacional
emite una resolución antes de que exista el acuerdo o el tratado internacional, se pone en una situación muy incómoda, debido a que el procedimiento luego, de ser necesario, le va a requerir aprobación, una aprobación formal. Entonces, si la Asamblea, supongamos el caso, emite una resolución en la que respalda la suscripción de un acuerdo, un tratado internacional en materia de cooperación militar, luego se firma el tratado, el acuerdo, y ese acuerdo pasa a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional observa que para que se ratifique ese tratado se requiere la aprobación de la Asamblea. Y cuando eso llegue a la Asamblea y los asambleístas consideren que a lo mejor el acuerdo es pernicioso o que es contrario a la Constitución y deciden no aprobarlo, ¿qué va a pasar? Van a tener una resolución de respaldo incoherente con una resolución tal vez, probablemente de rechazo, de desaprobación o no. Eso sería como ponerse una camisa de fuerza a nivel político, entonces, y a nivel jurídico, indudablemente. Entonces, quiero ir cerrando con el respeto al procedimiento que he mencionado brevemente. Emitir una resolución de respaldo en este momento, sin que todavía exista el tratado o el acuerdo, no tiene ningún valor jurídico. Sería un desgaste. Eso erosiona la confianza de la gente respecto del Parlamento, eso erosiona la confianza en las instituciones. En ese sentido, podemos darnos cuenta que no tiene un valor jurídico, pero sí puede tener un valor político. Y ahí es cuando la Asamblea tiene que actuar con serenidad y con cautela, porque el respeto al Estado de Derecho significa eso, significa actuar con serenidad, con coherencia, con respeto estricto a la Constitución, a las leyes, ceñirse de modo perfecto, digamos, a sus atribuciones y facultades. En ese sentido, quisiera hacer un llamado para que la Asamblea haga una reflexión sobre lo que acabo de mencionar, no anticipe un criterio, porque inclusive podría ser como anticipar criterios, sacar una resolución antes de que exista el tratado, y entonces se cuiden como Asamblea Nacional. No estoy hablando en términos partidistas, estoy hablando en términos institucionales. Por lo tanto, quiero dejar en claro esto. No es necesario el pronunciamiento de la Asamblea por ahora, porque la función ejecutiva puede directamente suscribir el acuerdo y luego este será sometido al control constitucional correspondiente. Así que con esto termino, señorita presidenta. Les agradezco su atención. Hasta luego. Se agradece la comparecencia del abogado y PhD Gustavo